Oramos, Señor, a ti, agradecidos, Padre, por estar aquí en tu casa esta mañana. No hay mejor lugar donde estar, Señor. Gracias por tu presencia garantizada, por tu palabra, Señor, y también por la convicción, Señor, que el Espíritu Santo nos da en nuestros corazones de que tú te manifiestas, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, y aquí en esta iglesia en particular. Damos gracias, Señor, porque a través de tantos años, Señor, tú has sido, Señor, condescendiente con nosotros. Y venimos a tu presencia, Señor, esta mañana, siempre con expectativas, Señor. Tal vez pensaríamos que son las mismas de siempre, Señor, pero nunca hemos salido defraudados, aunque no somos capaces, Señor, de poder evaluar, Señor, o medir, Señor, la manera como tú manifiestas tu gracia y tu misericordia a través de esta iglesia local, Señor. Bendice cada hermano presente, Señor, pero bendice también, Padre, a los que no han podido venir. Tú conoces, Señor, las razones que cada uno ha tenido, Padre, y sabemos, Señor, que es delante de ti que cada uno de nosotros tenemos, Padre, que dar cuenta, Señor. Queremos rogarte, Padre, que tú unjas a este siervo tuyo, Señor, con la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, a fin de que cada palabra que salga de mi boca sea estrictamente la que tú quieras, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Mira, Padre, que tal vez, Señor, como en tantas otras ocasiones, Señor, tienes a bien, pues, llegar al corazón de algún inconverso que escuche tu palabra, Señor, el Evangelio, que esta mañana, Señor, sea predicado, Señor. Y también, Padre, tú puedas mover sus corazones teniendo misericordia a fin de que clamen a ti, se arrepientan y sean salvos. Gracias, Señor. Mantenemos, Señor, toda nuestra fe, confianza, expectativa, esperanza, Señor, en tu gracia y en tu poder. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque podíamos leer claramente esta mañana, Señor, los sufrimientos, los padecimientos de tu siervo, Señor. Y todo esto, Padre, con el propósito de que mediante el sacrificio de Él nosotros pudiéramos, Señor, ser redimidos de nuestras propias culpas, Señor. Gracias, Padre, por enviar en expiación a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Gracias, Señor, por la redención, Señor, que Él pagó por nuestros pecados, Señor, y gracias por la libertad que tenemos para acercarnos a ti, Señor, buscando gracia y misericordia, salvación, Señor, y vida eterna. Bendícenos, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, los que están detrás pueden pasar. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 7, el mismo pasaje donde nos quedamos la semana pasada. Recuérdense que estamos todos en el contexto del Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos predicando un mensaje que trataba de prioridades. Recuerdan el texto, ¿no?, que concluía diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás será añadido, ¿verdad? Presentaba el contraste que había entre el querer uno afanarse y, como dicen los versículos que van del 25 al 34, ¿no?, cuando realmente lo que tenemos nosotros es que presentar nuestras necesidades delante del Señor, tener nuestras prioridades bien claras y esperar en el Señor. Por otro lado, sabemos que previamente a eso habíamos visto cómo el Señor nos invitaba a llevar nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestra vida, por así decirlo, de una manera regular delante de Él en la intimidad. O sea, y en ese sentido nos enseñó cómo orar y nos dio un modelo de oración, aquello que comienza con un Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la temática del trato hacia los demás, o sea, cómo debemos comportarnos, cómo debemos tratar a las demás personas, ¿verdad? Y estos son los versículos que van desde el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 12. Y luego entonces vamos a ver la semana que viene la parte final del Sermón del Monte, que termina al final del capítulo 7. Pero ahora nos vamos a capítulo 7 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Y basado en este texto vamos a ver claramente cuál es el perfil de un hipócrita. Y ese es el título del mensaje de hoy, el perfil de un hipócrita o del hipócrita. Capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo,
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Con la simple lectura se vislumbra lo interesante y lo apasionante que va a ser el tema que vamos a tratar en esta mañana, ¿verdad que sí? Porque vamos a tratar de descubrir primeramente a estos falsos cristianos, a estos religiosos, a los cuales el Señor califica de hipócritas, versículo 5, ¿verdad? Y en esto es que se basa fundamentalmente el inicio de esta predicación del día de hoy, de esta enseñanza. Pero luego de descubrirlo completamente, vamos a ver cuál es la actitud que debe tener un cristiano verdadero, o sea, la otra cara de la moneda, con respecto a las demás personas. Porque la primera característica de un hipócrita es que es muy proclive a juzgar las faltas de los demás. Y en este sentido el Señor hace una advertencia muy clara cuando en el versículo primero dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El hipócrita es aquella persona que se abroga a sí mismo la calidad de ser un fiscal y un juez de otras personas. Es la que está buscando cómo implicar o cómo acusar o elementos de juicio con los cuales luego entonces proceder al mismo tiempo a ser juez y juzgar y consecuentemente condenar a aquel hermano, a aquella persona sobre la cual tiene su atención puesta. Esto es terrible. Y precisamente es terrible sobre todo cuando interviene dentro de lo que corresponde a la jurisdicción del Señor, o sea, la jurisdicción divina. Porque hay un ámbito en el cual el único que puede juzgar es Dios. Solamente Dios conoce el corazón de las personas, solamente Dios conoce cuál es la realidad interna. Y acuérdense que Dios no ve, Jehová no ve lo que está delante de los ojos, sino que Jehová ve al corazón. Y solamente Dios realmente es quien salva y quien condena. El ámbito del juicio espiritual le corresponde solamente a nuestro Señor. Pero estas personas religiosas, ¿verdad?, que son unos hipócritas porque no son realmente creyentes, pues lo que hacen es que están siempre tratando de mirar cómo acusar, cómo buscar argumentos para poder sencillamente juzgar a los demás y condenarles, simplemente condenarles. Por eso en el versículo 2 nosotros vemos que el Señor les advierte de una manera muy clara que no debe perder de vista el hecho de que con el mismo juicio con que va a ser juzgado, con que él está juzgando a los otros, va también con esa misma medida y ese mismo juicio va a ser juzgado él. En este sentido, él está olvidando que va a ser juzgado no por otro hombre, sino por aquel que pesa los espíritus, como dice la Escritura. Proverbios 16, versículo 2 dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero que Jehová pesa los espíritus. O sea, Dios es quien sabe realmente lo que hay adentro, ¿verdad? Dios es que sabe cómo está el espíritu del hombre, si es un espíritu que ha sido vivificado por la presencia del Espíritu Santo, de su propio poder dentro de él, o si es todavía aquel que va en camino de condenación y muerte por causa de sus propios pecados. Y en Proverbios 21, versículo 2, la Biblia confirma también el hecho de que para cada hombre todo camino del hombre es recto según su propia opinión. Dice, pero sin embargo dice, Jehová pesa los corazones. Entonces, Jehová es quien pesa los espíritus y Jehová es quien pesa los corazones. Reiteradamente está en estos pasajes de Proverbios. Y es interesante esto, el hecho de que el estándar mediante el cual Dios juzga a los hombres es el mismo estándar para todos. Y lo dice claramente en el versículo 2 cuando dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y el juicio, ¿verdad?, y el estándar de juicio, por así decirlo, la base legal en la cual el Señor establece su juicio, que está claramente establecida en su palabra, es el hecho de que todos los seres humanos somos pecadores. Y no solamente que somos pecadores, sino que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte, que se hace evidente en el hecho de que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a ser
enterrados o sepultados, por así decirlo, porque nuestra vida aquí es temporal y así mismo hemos nacido en muerte y en pecado. Estamos separados de Dios y espiritualmente estamos muertos también. Y esto es una consecuencia del pecado. Pero la Biblia enseña claramente que podemos ser justificados solamente por la gracia de Dios, pero podemos ser justificados si Dios tiene misericordia de nosotros. Y por su gracia podemos ser justificados, puesto que ya Cristo pagó por nuestros pecados mediante la redención que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el estándar es el mismo. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno sobre la faz de la tierra, y no podemos olvidar que la otra persona está en la misma condición nuestra delante del Señor, a menos que por medio de la fe en la sangre derramada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos haya concedido el perdón de nuestros pecados. Lo que no nos hace personas mejores, sino simplemente perdonados, personas reconciliadas con Dios. Por eso tenemos que tener muy claro de no caer nunca en el error que cometen estos hipócritas al juzgar a los demás, que creen que el estándar de juicio de ellos va a ser diferente a aquel que ellos están tratando de aplicarle a los otros. El hipócrita es una persona que aguza su mirada, exacerba inclusive su prurito, a fin de alguna manera buscar qué encontrarle al otro, y por eso es sumamente hipócrita, y cómo repeler aquellas cosas que considera indigna en la otra persona, pero siempre en la otra persona, no es capaz de verse a sí mismo. Y puede ser que se trate de una pajita, pero hace un mundo alrededor de eso, ¿verdad? Sin embargo, como bien le advierte la palabra de Dios, tiene que tener cuidado porque en la mayoría de los casos tiene una viga tan grande en medio de su ojo, de su vista, ¿verdad?, que realmente él no está capacitado, no está apto para poder ver, cuestionar o extraer, ¿verdad?, la paja que está en el ojo del hermano. Fíjense como dice el versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, para ver la paja del otro tengo muy buena vista, ¿verdad? 20-20, o 30-30, o 50-50, o 100%, pero no soy capaz de darme cuenta que tengo un bloqueo de por medio que no me permite percibir bien cuál es la condición espiritual de la otra persona. Ni emocional tampoco, ¿verdad? Sin embargo, estamos siempre muy prestos a juzgar a los demás. Esto es algo que es tan intrínseco de la naturaleza humana, de nuestra pecaminosidad, de nuestra bajeza espiritual, el buscar cómo condenar a los demás. Y por lo general aquel que es muy dispuesto para juzgar al otro tiene la plena incapacidad de evaluarse a sí mismo y piensa que no se le va a aplicar el mismo estándar de juicio a sus acciones. El hipócrita no puede discernir con claridad de ninguna manera cuál es la condición del otro. O sea, cuando hablo del hipócrita estamos hablando, como claramente lo vamos a ver definido dentro de un ratito, a una persona que pretende ser, o sea, está simplemente representando un papel, el papel de ser una persona religiosa, temerosa de Dios, que ama al Señor, una persona que guarda la palabra de Dios, una persona que anda con una vida correcta. Y esa persona que muchas veces hace alarde de esa supuesta perfección de vida, es la persona que está siempre dispuesta a atacar al otro, pero no es capaz de discernir su propia condición espiritual. No es capaz de hacerlo absolutamente. Fíjense cómo dice el versículo 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Dice, y he aquí la viga en tu propio ojo. O sea, ¿cómo es posible? Por eso le sucede lo que dice el versículo 5, que no tiene el valor de reconocer la viga que tiene delante de sí, ni mucho menos de quitarla de en medio. O sea, de expulsar mediante un arrepentimiento esta viga, este pecado, que de ninguna manera le califica o le permite poder hacer juicio sobre los demás. Y ustedes saben que la viga fundamental es la incredulidad. Esa es la viga fundamental. O sea, ¿cómo podemos nosotros, si no creemos a la palabra de Dios, cómo podemos nosotros, si realmente anteponemos criterios personales o sociales o morales o simplemente filosóficos a lo que la palabra de Dios dice, cómo podemos tener un criterio apropiado para juzgar a las demás personas y mucho menos para señalarle la paja que está en su ojo? Es imposible, es imposible. Por eso el hipócrita
Como dice el versículo 5, dice, no tiene el valor para reconocer su propio pecado, ni tampoco tiene la voluntad dispuesta de arrepentirse y expulsar ese pecado de su vida mediante un arrepentimiento. Estamos hablando del perfil que tiene una persona que es hipócrita, una persona que por delante tú dirías es un santo varón, es una santa, ¿verdad? Pero sin embargo, y sobre todo, trata de enfatizar su supuesta santidad, condenando en los demás el pecado que viene a ser una paja en comparación con toda la basura, el sucio y los tablones que hay dentro de su corazón. Este hipócrita está completamente incapacitado para poder sentir empatía y tampoco para poder manifestar la misericordia que es capaz de restaurar a una persona que ha caído en pecado. No puede, simplemente no puede, está incapacitado. Gálatas capítulo 6 dice lo siguiente, los primeros 2 versículos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ay, hacer leña sobre el árbol caído, señalarle la culpa al otro, es algo para lo cual muy frecuentemente estamos dispuestos y caemos en una actitud, en la mayoría de los casos, en la cual lo que estamos es sencillamente representando un papel en plena hipocresía y nos convertimos en personas chismosas y acusadores, haciéndole el juego al diablo, el acusador de los hermanos. Claro que no puede y no debe absolutamente ser así. O sea que lo primero que nosotros vemos es que es un falso cristiano. Es un falso cristiano y ser religioso es una cosa y ser cristiano es otra cosa completamente distinta. Ser cristiano es haber experimentado el nuevo nacimiento espiritual, un arrepentimiento, un cambio de vida. Y esto debe proyectarse como consecuencia de una obra del Espíritu Santo en el interior del corazón de una persona, obrando en su mente, en sus valores, en sus criterios, pero sobre todo evidenciándose el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de aquel pecador que ha sido perdonado. Hermanos, yo he tenido la experiencia de vivir cerca, o más que cerca, en diferentes etapas de mi conversión, pues la experiencia de observar a personas de esta manera. Y en cada uno de los casos, pues termina siempre cumpliéndose al cabo del tiempo y evidenciándose quién realmente era ese falso creyente que era capaz de condenar a los demás, que se revestía como los fariseos de una santidad, de una pulcritud exterior, pero que por dentro estaba lleno de rapacidad y de podredumbre. Hermanos, lo primero que puedo decir es que esta persona es incrédula. Fíjense cómo dice el versículo 6. Cualquiera diría, esto no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Bueno, solamente hay que irse a la propia Escritura. En todo el Antiguo Testamento era una manera como se refería a las personas paganas, ¿verdad? Estos perros eran perros paganos, o sea, personas que para los fines de los creyentes, de los cristianos del pueblo de Israel, eran personas que vivían como animales, ajenos completamente a la vida espiritual, a la comunión con Dios. En el Nuevo Testamento sabemos que se refiere una y otra vez a los gentiles. Y cuando se habla de cerdos, ¿verdad? Evidentemente vamos a ver en algunos versículos ahora mismo que está hablando de aquellos que no son capaces de discernir entre lo santo y lo profano. O sea, que pueden vivir perfectamente bien en medio del lodo, del lodazal, del pecado, y que sin embargo pues no tienen ningún tipo de prurito o convicción o repudio a esa situación. Fíjense, hermanos, que Filipenses capítulo 3 nos da un ejemplo de ello, cuando en los versículos 1 y 2 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto describiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:2, dice, guardaos de los perros. Y hace una breve descripción de ello cuando dice, guardaos de los malos obreros. ¡Wow! ¿Verdad? Los perros, ¿verdad?
Son malos obreros, dice, guardados de los mutiladores del cuerpo. Los religiosos, judíos, aquellos que estaban muy pendientes a que cada quien cumpliera con el ritual de la circuncisión, pero que sin embargo sabemos muy bien que era solo algo externo, no era la circuncisión del corazón, ¿verdad? Sino que el cuerpo pecaminoso carnal del pecado permanecía en ellos y sencillamente todo lo que hacían era un ritualismo externo. Consecuentemente nosotros vemos que hay una advertencia del apóstol Pablo aquí, y haciendo referencia a los perros, está hablando de aquellos malos obreros, aquellos que parecen ser servidores de Dios, pero que no lo son realmente. Flaco servicio hacen al Evangelio. También hace referencia a los santos y hace referencia a unas perlas aquí, cuando dice no deis lo santo a los perros. Y luego dice no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y cuando habla de los santos está refiriéndose a aquellas cosas que son, por así decirlo, dedicadas a Dios. O sea, aquellas cosas que o proceden de Dios, por eso son santos, o son dedicadas a Dios y por eso son santas, apartadas, consagradas a Dios absolutamente. Y sabemos que en el contexto en que estamos hablando, pues sin lugar a dudas hace referencia a los valores cristianos, pero sobre todo al consejo de Dios, a la palabra de Dios, al Evangelio. Y está una vez más reiterando, porque en otros pasajes también hay expresiones similares, que hay personas que sencillamente son impíos y son personas que más bien son burladores y son personas que no tienen ningún tipo de interés o discernimiento espiritual, que son simplemente unos hipócritas y que consecuentemente prácticamente es perder el tiempo, por así decirlo, o algo de mucho valor ponerlo delante de ellos para que finalmente terminen pisoteándolo. Y por esto, ciertamente, hay que ser prudente con estas personas y en cualquiera de los casos, dice la Biblia, mejor es no recibirlo en casa ni decirle bienvenido para no participar de sus malas obras, pero por otro lado, orar por ellos para que la misericordia de Dios les alcance. Hermanos, Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que fue en busca de buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla preciosa de la que habla aquí está en el contexto de las parábolas del reino de los cielos, el evangelio de gracia, aquel que viabiliza que un pecador arrepentido por convicción clame a Jesucristo y deposite su fe en Él para ser salvo y venga a ser un heredero del reino de los cielos. Por eso, lo santo es para los santos, ¿verdad? Y cuando una persona actúa de una manera tal en la cual se convierte en un perro o en un cerdo o en un burlador de la verdad del Evangelio, un menospreciador de la palabra de Dios, por misericordia a esas personas lo mejor es sencillamente retirarnos para no añadir ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿verdad? Hermanos, un hipócrita, un burlador, uno de estos perros o cerdos, ¿verdad?, no están aptos de ninguna manera para recibir atribuciones espirituales y no pueden de ninguna manera abrogarse la capacidad de juzgar a los demás. Es que no puede ser, es que no puede ser. No deis los santos, no echéis vuestra perla, no le deis, no le echéis, no, delante de ellos absolutamente nada. Es una persona que va a terminar apostatando tarde o temprano, y a eso me refería. Personas que cualquiera hubiera dicho, no, es que son consagrados, dedicados, varón, verdaderos creyentes. Y eran hipócritas. Y a veces yo me pregunto hasta qué punto estaban conscientes de su hipocresía. Pero eran hipócritas. Y terminan apostatando. Segunda de Pedro 2, 21 y 22 nos advierte, cuando dice, hablando de estos falsos profetas, falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, dice, mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, no haber conocido el camino de justicia, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, o sea, vuelve donde escupió, donde vomitó, dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, tú la puedes sacar, pero no dejó de ser puerca y no dejó de ser perro. Consecuentemente, no deis los santos a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Versículo 6 de Mateo 7. Porque lo que van a hacer es volverse, pisotearla y despedazarlas. Hermanos, este hombre que quiere juzgar a los demás, lo que va a hacer es simplemente terminar condenándose, porque no ha recibido él mismo el perdón y la misericordia de Dios. Por eso no es capaz de manifestar misericordia, gracia, perdón y benignidad hacia los demás, porque el amor de Cristo no ha sido derramado en sus corazones todavía. Es que no puede, no sabe cómo hacerlo, les es imposible. La Biblia nos enseña cuál es el final de ellos. Ya al final del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 22, hablando ya de los redimidos del Señor, dice, mas los perros estarán fuera. Apocalipsis 22:15. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos van a terminar condenados necesariamente. El cristiano verdadero, por el contrario, hermanos, quiero poner énfasis en esto, por favor atiendan bien, sí tiene la capacidad de discernir espiritualmente y sí debe juzgar, pero debe juzgar bíblicamente. Y ahí es que está la diferencia, No es el hipócrita que está buscando la paja, ¿verdad?, para condenar cuando él mismo tiene una tremenda viga en su propio ojo y sus pecados no han sido perdonados, no han sido redimidos y no tiene la capacidad de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículos 14 y 15. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie o de nadie. El que tiene el Espíritu de Dios sí tiene la capacidad para discernir y juzgar en la manera como el Señor le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 7 versículo 24, que debían hacerlo. El Señor le dice, juzgad con justo juicio, o sea, juzgad con justo juicio, pero tiene no solamente el hecho de la capacidad de poder juzgar conforme a la palabra de Dios con justo juicio, sino más que eso, tiene la obligación de hacerlo. Cuando la iglesia de Corinto estaba siendo consecuente con un pecado que ni aún se oía hablar entre los gentiles, porque alguien tenía a la mujer de su padre conviviendo con ella, ¿verdad?, en una plena inmoralidad, y cada quien miraba para otro sitio, en vez de buscar la paz, ahora era todo lo contrario. Estaba, ¿verdad?, el tremendo tablón delante de ellos y ellos miraban para otro lado. Entonces ahí el apóstol Pablo les reprende. Y reprende a la iglesia en su totalidad. Cuando dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos? Cualquier problema entre ellos se sometían a la justicia fácilmente, a la justicia de los incrédulos, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? El cristiano tiene una responsabilidad, debe juzgar, y en el caso particular al que hacíamos referencia, que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo los exhorta que unidos con él en el Espíritu juzgaran a aquel que estaba cometiendo ese pecado y fuera expulsado de la congregación, de la iglesia. O sea, no se trata de que no tenemos la capacidad de juzgar. Sí, no solamente la capacidad, los verdaderos cristianos, no los hipócritas, los falsos religiosos, tienen la capacidad en la medida de que ciertamente son creyentes, el Espíritu de Dios está en ellos y tienen la palabra de Dios y tienen el discernimiento espiritual para poder entender la palabra de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces no sucede así. El profeta Zacarías, capítulo 7, versículos 8 y 9, exhortaba de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Siempre juzgar conforme a la verdad, dice, misericordiosamente y con piedad o favor hacia el hermano.
La actitud de un cristiano genuino la vemos nosotros claramente en los versículos que van del 7 al 12, cuando dice pedid y se os dará. Seguimos en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y todo está conectado. Es cierto que muchas de estas expresiones fueron utilizadas por el Señor en diferentes ocasiones. Y si vamos, por ejemplo, a Lucas, vemos que no todo tiene una misma secuencia como se presenta en Mateo. Está bien, no hay problema. Todo lo que podría indicar esto es que hay una reiteración de parte del Señor de una serie de temas que Él está tratando aquí. Pero hay una misma idea que tiene que ver con relación a los demás. Cuando dice pedid y se os dará, no está hablando el Señor en un contexto personal estrictamente. Claro, también es algo personal de cada creyente. Pero esto que debe pedir y que debe buscar y aquel llamar tiene que ir mucho más allá de sencillamente pensar en la persona, en aquel que pide, en aquel que busca y en aquel que llama. Cuando una persona pide mediante la oración. Cuando un creyente pide mediante la oración. Y cuando pide mediante la oración, debe pedir sabiduría y debe pedir discernimiento espiritual, sobre todo a la hora de tratarse de una tercera persona, o sea, de otro hermano, de otra persona. Y debemos pedir sabiduría antes de juzgar, sin lugar a dudas. Debemos pedir sabiduría como debemos buscar siempre la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y esta verdad, este camino y esta vida, todo se encuentra en un solo lugar. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. De ahí es tan importante que aquel que es capaz de aconsejar esté capacitado, instruido y dirigido y, por así decirlo, poseído por las Sagradas Escrituras. Porque si no, su consejo va a ser simplemente de acuerdo a su pensamiento y su propio pecado, su propia naturaleza. Por eso, hoy día que hay tantos consejeros y tantos, hay diferentes términos, siempre se me van. A uno le dicen coach, otro le llaman influencer, ¿no? Influenciadores y cosas de esas. Vemos cantidad de personas aconsejando, pero en todos los casos vemos que están sus consejos o sus opiniones muy ajenas, y no solamente ajenas, completamente contrarias al consejo de la palabra de Dios. Pero el verdadero creyente debe buscar siempre la verdad antes de juzgar, porque tenemos que juzgar conforme a la verdad. No podemos de ninguna manera hacer juicio por apreciaciones personales, o mucho menos todavía por reflexiones de terceros. O sea, tenemos que tener criterios basados y fundamentados en la palabra de Dios, y un creyente tiene que buscar en el Señor, tiene que buscar en su palabra. Y además de esto también debe saber llamar. Un verdadero creyente es aquella persona que ha llamado a las puertas de las ovejas, que es el mismo Señor Jesucristo, y no solamente la puerta de las ovejas, sino también ha llamado en aquel lugar donde está aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Estoy hablando en ambos casos del Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en Apocalipsis lo vemos a Él como aquel que tiene el poder, ¿verdad? Y las llaves de la muerte y del infierno también. Hermanos, la actitud del cristiano genuino en primer lugar debe ser buscar, pedir y llamar. O en el orden bíblico, pedir, buscar y llamar. Porque siempre hay una promesa, la promesa de que el Señor, si se pide, si le pedimos a Él, dice Él, sin lugar a duda nos va a dar lo que le pedimos. A pesar de nosotros ser como somos, simplemente a causa de cómo Él es, porque si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más para el verdadero creyente el Padre Espiritual le dará todas las cosas que le pidan? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedir, porque estamos seguros que el Señor nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la sabiduría, nos va a mostrar la verdad, nos va a conducir directamente hacia Él. Y aparte de eso, tenemos que buscar, escudriñar, no podemos ser superficiales, no podemos hacer juicios de valores, y mucho menos en términos espirituales. Solamente Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, solamente Él. La responsabilidad nuestra es enseñar el camino que Él ha establecido, que Él ha dejado a través del Señor Jesucristo.
Esa es la responsabilidad de nosotros, presentar el Evangelio de la gracia, de la misericordia y del perdón. Pero al final, solamente Dios juzga, pesa los corazones y las almas. También, hermanos, otra cosa que es muy importante en la actitud que debe tener el cristiano hacia los demás es la de aplicar siempre la regla del oro. Versículo 12, y con esto vamos a estar concluyendo. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, mucho tiempo hemos estado oyendo, no le hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Pero fíjense que esto es completamente distinto. Lo que está diciendo aquí es todo lo contrario. Hazle a los otros, haz por los otros, ¿verdad? Lo que tú quisieras que hicieran por ti. En otras palabras, cuando tú vayas a juzgar a otra persona, hazlo como tú quisieras que te juzgaran a ti. Cuando tú vayas a hacer juicio de valor sobre otra persona o sobre cualquier circunstancia de la vida, hazlo con el mismo tratamiento, criterio y valores, principios y convicciones bíblicas, de acuerdo a la verdad de Dios, con la cual tú quisieras que te juzgaran a ti. O sea, hazlo de una manera favorable, hazlo de una manera benigna, hazlo de una manera misericordiosa. No te constituyas en juez, y mucho menos en verdugo. No lo hagas, no cometas ese error. No usurpes el lugar que le corresponde solamente a Dios. Él es el juez. Él es quien pesa los corazones y los espíritus. Hermanos, hay 6 preguntas para concluir. Todos tienen que ver con lo que hemos visto hoy. ¿Ok? Pudiéramos bajar la cabeza y cerrar los ojos y contestársela a cada uno a sí mismo. Hagámoslo. La primera pregunta que debes hacerte: ¿eres verdaderamente un hijo de Dios? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Ciertamente Dios, aparte de ser tu Criador, es tu Padre. ¿Te ha recibido como un hijo, como una hija? ¿Puedes contar plenamente con esa realidad? Porque si no es así, tienes que comenzar por ahí. Entonces el buscar, el pedir y el llamar tiene que ser dirigido al Señor para que Él tenga de ti piedad y misericordia y perdone tus pecados y te salve. La segunda pregunta: ¿le has pedido ya perdón al Señor por tus pecados? Dice, pedid y se os dará, dice Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Si pides perdón y lo haces de todo corazón, la Biblia dice que Él de ninguna manera echará fuera a aquel que en Él confíe. Después la próxima pregunta es clara. Dice, ¿has buscado a Dios de todo corazón? No cuando viene un problema o cuando tienes circunstancias particulares, sino de una forma regular. Porque dice, buscad y hallaréis. Si no has tenido un encuentro con el Señor, un encuentro personal tuyo y Él, a partir del cual tu vida es consagrada, dedicada a Él, y tu expectativa está puesta en el reino de los cielos, pues es el momento en el cual debes buscar a Dios de todo corazón. La próxima pregunta, la cuarta: ¿está tu nombre escrito en el reino de los cielos? Porque es una promesa: llamad y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Él es la puerta de las ovejas. O sea que si tu nombre no estás seguro que está escrito en el reino de los cielos, este es el momento de hablar con Dios y pedirle, Señor, sálvame, sálvame. La quinta pregunta: ¿tienes un Padre bueno en el reino de los cielos que está pendiente de tus necesidades? ¿Estás confiado en Él?
¿O crees que tu vida depende de ti? ¿Y tu futuro también? ¿O te estás abrogando tal vez la autoridad y el poder que solamente tiene Él para juzgar, para condenar? Tal vez pensando que tú estás exento de esa culpa. Y la última pregunta: ¿juzgas y tratas a los demás como tú quisieras ser tratado y ser juzgado? ¿Juzgas y tratas a los demás como tú quisieras ser tratado y ser juzgado? Padre, damos las gracias, Señor Dios nuestro, por tu palabra que siempre nos confronta, Señor. Y nos confronta para nuestro bien, Señor, para que reflexionemos y enmendemos nuestro camino, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu iglesia donde quiera que esté reunida en esta mañana. Y que estos clavos hincados por los pastores, Señor, pues produzcan, Señor, avivamiento en este tiempo en el cual la piedad, Señor, parece fumarse. Y donde tu juicio está sobre toda la tierra, Señor. Clamamos por misericordia y gracia y te pedimos que nos despidas y nos lleves a nuestros lugares con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.